Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a crear ahora una base de datos en Firebase para que ya sepan cómo hacerlo. Si no tienen ninguna, van a ver esto. Después vamos a crear otra como para que vean cómo les aparecen las distintas bases de datos y cómo pueden acceder a cada una para averiguar lo que quieran averiguar. Bueno, la primera vez tendrían que acceder. Tienen este botón de comenzar. Le dan a cualquier lado, por ejemplo, a comenzar y les va a pedir una cuenta. Siempre tienen que tener una cuenta asociada. La escriben, no me acuerdo si pide verificación o no, pero en todo caso lo hacen. ¿Sí? Ingresan a la cuenta que necesitan. Y acá estamos. Esto les va a aparecer la primera vez cuando no tienen ningún proyecto. Directamente crean un proyecto. ¿Sí? Si ustedes se salen, pueden también entrar. Acá dice ir a la consola y acceder. Entonces ustedes pueden acceder y es lo mismo, les va a pedir todos los datos, ¿sí? Y van a comenzar. Acá les muestro que si ponen ir a la consola es exactamente igual, ¿sí? Hicimos diferentes pasos y siempre llegamos a lo mismo. Como no tenemos ningún proyecto, se crea acá en crear un proyecto. Después esa pantalla va a ser diferente. Acá tenemos que ingresar un nombre. Por ejemplo, prueba, le vamos a poner y continuamos. Acá nos dice si queremos Google Analytics. Nosotros los vamos a deshabilitar. Es otro servicio. Así como está Firestore, bueno, también tenemos este servicio y lo vamos a deshabilitar y le damos en crear proyecto y esperamos a que se cree. Acá ya tenemos el proyecto listo, le damos a continuar. Y ya está. Estamos en el plan Spark, que es el plan gratuito. ¿Sí? Acá nos dice, el otro es prepago, este es sin costo, entonces nos quedamos en este. Nos alcanza y nos sobra, tiene un montonazo de cosas, así que no hay problema por eso. Y para crear la base de datos, hasta ahora creamos la Firebase, el proyecto, es en Firestore Database. ¿Sí? Acá es donde se puede crear. Acá vamos a crear base de datos y nos va a decir, ¿qué querés? ¿Iniciar en modo producción o en modo prueba? Nosotros tenemos que iniciar en modo prueba. Y acá nos va a decir la fecha en la que va a terminar expirando, que nosotros ahora la vamos a cambiar porque nos da siempre un mes. Entonces vamos a siguiente. Esto lo dejamos tal cual está y ponemos habilitar. Y listo, ya tenemos nuestra base de datos. Cada colección va a ser el equivalente a una tabla, ¿sí? De SQL. Entonces nosotros ponemos acá el nombre, por ejemplo, productos. ¿Sí? Ese es el ID de la colección, es el nombre de la tabla. Cuando queremos crear una tabla, nos obliga siempre a crear primero un elemento, ¿sí? Un registro de esa tabla, una fila. En este caso se le llama documento, ¿sí? Entonces, colección es el equivalente a la tabla y documento es el equivalente a un registro de una tabla, ¿sí? El ID lo vamos a poner en automático, entonces nos genera todo este código. Nuestros ID ya no van a estar, van a ser estos, que los va a generar automáticamente Firebase. Entonces, acá por ejemplo es productos, entonces podríamos poner nombre del producto, va a ser un string, acá tenemos todos los tipos de datos, va a ser un string que se va a llamar remeras. También vamos a tener un precio que va a ser de tipo número a 1500. ¿Sí? Y ahí lo dejamos. Entonces guardamos. Y ahí se nos creó la colección productos, que es donde van a estar todos los productos y cada uno de los productos con este ID automático. ¿Sí? Entonces el nombre de la colección es el equivalente a la tabla, al nombre de la tabla. Y cada vez que uno necesite llamar a algún producto o alguna cosa por ID, va a tener que hacer referencia a esto, ¿sí? Y estos son todos los valores. Se puede editar
esta parte, pero no el nombre del campo. Entonces, si yo me confundí, si yo agrego un campo ahí, y obviamente lo escribí mal, y quiero cambiar esto, no puedo. ¿Sí? Esta parte no la puedo cambiar, tengo que borrarlo y volverlo a hacer. Pero esta parte sí. Ahí está. Si ponemos actualizar, vemos que sí se cambió. ¿Sí? Entonces lo borro porque no lo quería. También puedo crear otra tabla y otro documento. Acá voy a agregar documento y tengo que escribir uno a uno cada uno de los campos. Cuando uno tiene en general dentro de una colección varios documentos, se supone que deberíamos tener los mismos campos, ¿sí? Y si yo quiero crear otra tabla, voy a iniciar colección y pongo, por ejemplo, usuarios. Y ya está, y lo guardo. Y ahí voy consultando entre las distintas colecciones que son equivalentes a tablas y los distintos documentos que figuran acá que son equivalentes a los registros. Si quisiéramos borrar la base de datos, se puede hacer desde configuración del proyecto. Acá tenemos un montón de datos del proyecto y acá abajo de todo nos dice borrar proyecto. Si le hacemos clic, nos dice que sí, estamos al tanto de que va a pasar todo esto y aceptamos y ya está. Si necesitamos darle más tiempo a Firestore, ¿sí? Con nuestra base de datos y no queremos que la prueba sea solo por un mes, tenemos que estar acá en Firestore, ¿sí? Donde estaba la creación de las tablas, de las colecciones, y tenemos que poner en reglas. Y acá tenemos el tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos cambiarle a 2023, un año después. Entonces tenemos un año, ¿sí? Para hacer las pruebas. Y podemos publicar. Si publicamos, los cambios se guardan y a partir de ahora ya nos queda que recién se vence en 2023. Y nos va a estar avisando más o menos un mes antes, nos va a estar avisando que se está por vencer para que sepamos que tenemos que cambiarlo o si ya no nos sirve, bueno, lo borramos. Y acá tenemos un registro de cuando estuvimos haciendo los cambios. También estando acá podemos ver todos los proyectos. Por ejemplo, ver todos los proyectos. Y acá ya no nos va a decir crear un proyecto, sino que tenemos esto. ¿Sí? Cada vez que ahora entremos y vayamos a, por ejemplo, si cerramos, o si entramos, aunque esté en nuestra cuenta, entramos, estamos en un panel general. Entonces podemos ir a la consola. Bueno, en este caso, como yo me salí, me va a pedir de nuevo que ingrese. En el caso de que no hayan salido, directamente pueden entrar a la consola. Por ejemplo, acá entro a Firebase. Y entonces me aparece esto, pero yo ya estoy dentro, ¿sí? Yo ya he accedido a la cuenta. Entonces voy a la consola, o nunca me fui, mejor dicho. Y ahí me aparecen de nuevo todos los proyectos. Y acá tranquilamente puedo agregar un proyecto y escribo todo nuevamente. Y acá tengo el que he creado, entonces puedo ingresar haciendo clic y ya estoy de nuevo. Ahora, en configuración del proyecto, tengo que crear una app. Y va a ser para web. Entonces aprieto ahí y acá me va a registrar la app. Entonces yo escribo el mismo nombre, en mi caso, prueba. Esto no lo voy a configurar y pongo registrar app. Esto va a ser para poder usarlo en el proyecto en Visual Studio Code. Esto lo podemos ver en otro lugar, así que podemos ir a la consola directamente. Y ahora, si bajamos, ya no nos dice que no tenemos app, sino que nos dice que tenemos una para web. Y acá tenemos todos los datos. Lo que tenemos que hacer cuando creemos una base de datos para un proyecto es instalar Firebase en nuestro proyecto y después copiar y pegar esto para poder utilizarlo.